Buenos días, jóvenes. Buenos días, maestra. Bien, pues bienvenidos. Buenos días. Bien, pues buen día, Diana. Este, Estaba esperando que se fuera la maldición de los estudiantes y profesores de se compran colchones, refrigeradores y ya no me la aprendí. Bien, el día de hoy vamos a iniciar nuestro segundo parcial. Realmente han trabajado muy bien, ya hemos pasado por muchas etapas. La primera etapa del primer parcial, pues fue el descubrir esa parte del suelo, esa costra superficial geológica, que como geólogos a veces pues solamente vamos como haciendo una ruta o un caminamiento con respecto a la exploración, ¿verdad? Entonces, el geólogo, el suelo o la superficie o la corteza terrestre siempre la va a ver como una ruta, una forma de llegar a un lugar interesante, ya sea de manera geomorfológica o de manera subterránea en la parte de la minería. Entonces empezamos a entender qué significa la mecánica del suelo en el contexto de la ingeniería civil y dónde está precisamente nuestro lugar como geólogos dentro de esta unidad de aprendizaje. Entonces, platicamos que se iba a conformar de 12 prácticas, las cuales han ido desarrollando a lo largo de estos parciales y por el momento pues se han quedado de manera pues teórica. Es importante que en el momento en que ustedes tengan algún espacio entre clases, pues puedan ir y hacer estas prácticas a mecánica de suelo. Yo creo que no va a haber ningún inconveniente en que ustedes lleguen al laboratorio en cualquier momento de su carrera con los ingenieros civiles y unirse a esas prácticas. Les aseguro que serán de mucho conocimiento, serán de confirmación a todo esto que ustedes han desarrollado de manera teórica y es una excelente recomendación que puedo hacerles, el que no porque ya pasaron la materia, tengan que decir, bueno, pues ya ni modo, se quedó en teoría. No, ingeniería civil está muy cerca, pueden ir en cualquier momento, están abiertos de 7 a 10 de la noche y sería cuestión nada más de que ustedes busquen ese espacio para unirse a esas prácticas. Bien, bueno, pues esta sería la introducción para nuestra tercera unidad. En la segunda unidad, como ustedes ya lo hicieron, pues se dieron la oportunidad de hacer la investigación de las propiedades hidráulicas del suelo, las cuales si bien pues fueron un poco como específicas dentro del contexto de la ingeniería civil, creo que sí fueron de gran provecho para cada uno de ustedes, ya que me di cuenta que si se les da un poco de tiempo, se les da un espacio para que ustedes expliquen y entiendan estos temas, pues todos tenemos esa oportunidad de ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces creo que lo estamos haciendo bien, se está evaluando bien y entonces pienso que en este tercer parcial pues no tiene por qué ser diferente, hay que cerrar perfectamente esta unidad de aprendizaje como lo han venido haciendo. La unidad número 3 es consolidación unidimensional y resistencia al esfuerzo cortante de los suelos. Y se oye así como muy rimbombante, pero si lo empezamos a desmenuzar y empezamos a entender qué es consolidación, pues es ahí donde empezamos a tener como un poquito debemos de tener un poco de contexto. ¿Por qué? Pues porque para el geólogo el fenómeno de la consolidación pues requiere de mucho tiempo, de miles de años y debe de estar a gran profundidad ese suelo para poder consolidarse y convertirse finalmente en roca. ¿Esto qué quiere decir? Que el proceso de consolidación para un geólogo va a ser el proceso diagenético que va a permitir a gran profundidad, a grandes presiones y temperaturas, a los minerales o composición de un medio isotrópico o anisotrópico convertirse en una roca. Eso es lo que nosotros pensaríamos que es una consolidación. En el ámbito de la construcción,
este tema de la consolidación, pues es un poco complicado porque recordemos que los medios donde son fundamentadas las construcciones, pues no siempre son un medio específico idóneo para hacer una construcción. Tenemos que llevar esas muestras a laboratorios, determinar cuáles son esas propiedades que tiene esa roca o suelo y finalmente mejorarla, ¿verdad? De acuerdo a esas propiedades que se determinaron, mejorar esas propiedades e incluso implementarlas con métodos también mecánicos e incluso otro tipo de materiales que no sean suelos ni rocas. Entonces, el proceso de consolidación, una vez que está fundamentada la construcción, empieza a ser una fuerza ejercida de manera normal, la cual se le va a llamar esfuerzo cortante de los suelos. Este esfuerzo cortante va a permitir que haga si nosotros nos paramos, por ejemplo, en un suelo, va a haber un momento en que nosotros, por ejemplo, en la arena vamos a sentir que nos vamos a hundir. Esto va a suceder también en las construcciones. Va a llegar un momento que la consolidación de ese suelo va a ir venciéndose por el propio peso de la construcción. Y como nosotros lo hemos estudiado, pues va a ir haciendo que esos espacios vacíos o esos espacios llenos de agua, pues se vayan filtrando hacia los lados. Recordemos que nosotros el suelo lo debemos de ver en el ámbito de profundidad y también en lo horizontal. Entonces, en realidad no es un medio encriptado. Ajá. Hay un movimiento y hay un proceso que siguen las partículas a lo largo de la profundidad hacia lo horizontal, hacia abajo, y los horizontes que son totalmente hacia todos los lados de la periferia. Entonces, esa resistencia generalmente tiene un límite. Esos son los límites que se ven en laboratorio y después de cierto tiempo hay una como estabilización de ese suelo. Entonces, la consolidación unidimensional y resistencia del esfuerzo cortante de los suelos se determinan en el laboratorio y es un proceso que tiene un fin. En este caso, para la consolidación unidimensional de los suelos, son 7 días de práctica o de monitoreo del suelo con respecto a un esfuerzo constante que se le pone. Y para nosotros como geólogos, la consolidación, pues no va a haber una vida que alcance para ver todo el proceso de consolidación de una roca, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, en esta parte de la unidad 3, tenemos el 3.1, fenómeno de la consolidación unidimensional de los suelos. Ese es un tema. El otro es resistencia al esfuerzo cortante y la última y más específica para nosotros es exploración y muestreo. Entonces, en la exploración y muestreo nos vamos a dar la oportunidad de entender qué es exploración, cómo se hace y cuáles son los tipos de muestra y cuáles son los tipos de muestreo y cómo se realiza también en los diferentes ámbitos de la geología. Entonces, en realidad la unidad 3 pues es muy chica, pues es muy rápida de ver a nivel teórico y pues a nivel práctico pues también serían solamente 3 prácticas ya que llevamos una por adelantado. Bien. En este momento les estoy compartiendo, un documento de una escuela de ingeniería civil. ¿Me avisan, por favor, si ya lo están viendo, de geología y geotecnia? Sí, se ve. Gracias. Bien, entonces aquí como vemos, el tema es geología y geotecnia y el tema es consolidación unidimensional de los suelos. Bueno, ahí están los autores y este es el contenido.
Entonces, si nosotros vemos el contenido, podemos ver que en todas las partes teóricas de la mecánica del suelo, siempre nos van a dar una introducción. Es importante porque nos llevan al contexto en el cual se va a aplicar el tema. Nos dan antecedentes. Recordemos que Terzaghi fue el fundador de la mecánica del suelo. Entonces, es importante que se retomen todas esas investigaciones y todos esos fundamentos que hizo, pero no nada más hizo una teoría, fueron varias y varias ecuaciones que se han modificado a lo largo del tiempo, pero finalmente el antecedente siempre va a ser fundamental, ¿no? Aquí en la solución de ecuaciones, recordemos que siempre hay una investigación teórica de la definición de lo que son las propiedades. Después viene el antecedente, finalmente vienen las ecuaciones, las cuales hay que desglosar, hay que pensar, hay que cuantificar, hay que calcular y actualmente pues se llevan a un software específico para que pueda hacer la simulación de cómo se va a comportar ese suelo. Aquí nos mencionan cuáles son los métodos que se utilizan, el método de Casagrande, el método de Taylor, estudios de caso de suelos normalmente consolidados o preconsolidados. Nosotros como geólogos, ¿qué entendemos como un suelo normalmente consolidado? Pues a medida que nosotros vamos tomando muestras del suelo, podríamos pensar que a 100 metros de profundidad, pues es un poco más ledesnable que a 1000 metros de profundidad. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que el suelo está más enterrado o está profundamente más ¿cómo se podría decir? Más oculto o más pues sí, más enterrado, pues estaría más consolidado porque hay más presión y hay más temperatura debajo de él, ¿no? O sobre de él. Y un suelo preconsolidado tendríamos que pensar pues ya en el laboratorio, es una muestra que tomamos y que vamos a hacer que se preconsolide, o sea, no está consolidado y vamos a simular una preconsolidación. Entonces sí es importante que cuando estemos en el ámbito de la ingeniería civil, si alguno de ustedes les interesa ya para investigación y para una tesis, es importante que pues siempre estemos como muy unidos del ingeniero civil, el cual pues nos tiene que monitorear y nos tiene que especificar cómo son este tipo pues de fundamentos, ¿verdad? Desde cómo entender un concepto hasta cómo se va a desarrollar en laboratorio e incluso hasta cómo se toma la muestra, ¿no? Entonces, finalmente, todos estos conceptos y todos estos procesos los vamos a entender, pero ya hasta que estemos en un ámbito laboral, con laboratorios específicos y con máquinas realmente, pues, normatizadas para este tipo de cuestiones, ¿no? Bien. Bien, entonces miren, aquí nos dan precisamente las fotografías y las imágenes siempre nos van a ayudar a pensar en ese contexto, ¿no? Entonces, estos documentos recuerden que yo se los dejo aquí para que ustedes pues le den una leída con más calma y puedan ir entendiendo un poco más cuál es ese fundamento específico de un esfuerzo y de una deformación con respecto al tiempo. En este caso, pues es una ilustración de cómo se fundamenta un edificio o una casa, pero a través del tiempo, pues el suelo va teniendo pues una modificación. ¿De qué depende? Pues depende de los espacios vacíos que hayan en el medio, depende de las lluvias que hayan en el lugar, depende de esas cargas que vaya a soportar el edificio. Recordemos que constructivamente hablando tenemos cargas vivas, cargas muertas, que se manejan dentro de una construcción. Las cargas vivas son aquellas que entran y salen, como las personas, como los muebles, como las ventanas,
como todo aquello que podemos ir modificando con el tiempo dentro de la construcción. Esas serían las cargas vivas, porque no son constantes. Y las cargas muertas, pues es precisamente todo lo que es la estructura de la construcción. Todo lo que son los ladrillos, la mampostería, todo lo que son las estructuras metálicas, los castillos, las traves, todo eso que se va a quedar ahí hasta el final que dure la casa, pues esas son las cargas muertas. Al final, pues se hacen todas las sumas de las cuales va a constituir estas cargas y para saber cuánto es que tiene que resistir ese suelo, ¿verdad? Bien, en algunas ocasiones hemos platicado en otros grupos que por qué la Torre de Pisa pues no han hecho ninguna remediación para poderla poner otra vez en vertical. Y llegamos en algún momento a la conclusión de que para esta situación pues le conviene más al país tenerla como una atracción turística que volverla a poner en forma vertical y que siga siendo funcional, ¿no? Entonces les funcionó mejor como atracción turística que realmente volverla a poner en su lugar, ¿no? De origen. Sí se han hecho estudios, sin embargo, pues no les interesa el que regrese a la normalidad. Bien, entonces es aquí donde nos explican de qué forma podemos entender un poco el proceso de la consolidación. Recordemos que estas tres palabras son fundamentales, ¿no? El peso, el tiempo y el esfuerzo. En la siguiente figura nos muestran cómo se va aumentando ese peso con el tiempo. Recordemos que el suelo no es una parte inerte, se va modificando, no, si bien las partículas mineralógicas no, la parte de su relación de vacíos con el ambiente, ese sí. Entonces, al ser un proceso, es importante que se lleve a cabo este monitoreo de cómo se comportarían al irle incrementando ese peso desde que le hacen los cimientos hasta que terminan totalmente la construcción. Y también, ¿qué pasaría si se quita ese peso? ¿Qué sucede si se quita ese peso? ¿La arcilla o el limo o la arena vuelven a su estado original? ¿O qué es lo que sucedería? Entonces, aquí es una pregunta para cada uno de nosotros. Bueno, si tenemos diferentes tipos de suelo, sabemos que los suelos gruesos, como son la arena y el limo, pues generalmente no se expanden ni se comprimen. Y sin embargo, las arcillas, que son los suelos finos más, pues digamos, problemáticos para la ingeniería civil, ese sí, podemos ponerle gran peso durante mucho tiempo y las arcillas se van a seguir hundiendo y lo hemos visto en la Ciudad de México, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si quitáramos la ciudad de encima? ¿Qué pasaría si quitáramos todo lo que es el movimiento del tránsito de los camiones y de todo? Pues se recuperaría la cuenca, ¿no? Porque recordemos que el ciclo climático sigue, entonces sigue lloviendo, sigue habiendo el suelo que se tenía originalmente en la cuenca y entonces se volvería a recuperar, incluso hasta el nivel topográfico que tenía anteriormente, ¿no? Con respecto al hundimiento que ha tenido en estos años. Entonces sí tendríamos que estar pensando en la consolidación, si se pone mucho peso y también si se quita, y qué tipo de suelo sería, porque no se van a comportar de la misma forma, ¿no? Entonces aquí vemos algunas gráficas de la variación del volumen con respecto a los pesos que se incrementan. Bien, entonces es aquí lo que les comentaba, hacen una analogía mecánica con respecto al método de Terzaghi y ponen ¿cómo podríamos decir? Pues un monitor, ¿no? Un resorte de que vaya midiendo cuál es esa elongación o cuál es ese esfuerzo que se requiere para poder aplicar una fuerza con un pistón y de esta manera saber si hay un fluido o se comporta como un fluido este suelo
o tiene cierta resistencia. Entonces, definitivamente un fluido no se va a comportar igual que un sólido, ¿no? O un semisólido o un suelo saturado. Entonces, recordemos que ahí están los límites plásticos, donde hay fronteras en cuanto a los tres estados, ¿no? Del semiplástico, plástico y sólido. Entonces, esos tres límites, pues, son fundamentales para poder determinarlos. Sobre todo cuando hay cierta inclinación en los taludes. Platicábamos que para una seguridad importante dentro de los taludes, sobre todo en carreteras, dependiendo del tipo de suelo, obviamente, pues sería como un poco más seguro tener un 30% de inclinación. Ya si se hace una inclinación mayor a 45 grados, pues sí hay un riesgo de deslave, ¿no? Dependiendo del tipo, obviamente, de suelo que existe en el lugar y el tipo de tratamiento que se haga. Bien, entonces, durante el documento nos van explicando si hay un medio homogéneo, si hay un estrato impermeable, si hay un estrato donde pueda haber filtración de agua. Recordemos que el suelo no es isotrópico. Ajá. Nosotros como geólogos podemos entender que hay diferentes tipos de horizonte con diferentes tipos de propiedades hidráulicas durante una columna estratigráfica. Es por eso que cuando el geólogo se integra a un proyecto de ingeniería civil, pues lo primero que va a buscar es el mapa, obviamente de localización, el mapa topográfico, el mapa geológico y obviamente sus columnas estratigráficas, porque el suelo no nada más es de manera superficial, sino que se tiene que empezar a entender qué hay debajo, ¿verdad? Para saber cómo se va a comportar. Si hay alguna falla, si hay algún río cerca. Y bueno, aquí ya me estoy pasando todas las fórmulas, pero esta es importante. Cuando se hacen las sumatorias de estos esfuerzos que estábamos platicando al principio, es importante entender cuáles son los esfuerzos que están actuando. Nuestro título dice que es una consolidación unidimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que se les está aplicando una fuerza de manera normal, de arriba hacia abajo en un punto, o sea, en una dimensión, vaya. Pero nosotros bien sabemos que una vez aplicando un esfuerzo vertical, pues obviamente va a repercutir en todo lo que es el suelo, no nada más en un punto, sino que esas partículas tienden a expandirse, el agua tiende a filtrarse, sobre todo si es un medio poroso, y entonces de esta forma pues no podríamos estar controlando porque no es un medio de laboratorio, definitivamente, ¿no? Claro que las pruebas de laboratorio pues son importantes, ¿no? Para saber cómo se comporta la muestra en un medio controlado, en un medio cerrado y saber hasta dónde aguanta el suelo. Pero finalmente en campo sí tendríamos que estar pensando nosotros como geólogos otras condiciones del suelo, de manera geológica, obviamente. Entonces ahí podemos ver esas ecuaciones que hacen de la sumatoria de todas las condiciones de medios anisotrópicos, ¿no? Que no forman parte de partículas totalmente iguales. Y pues hacen todo su desglose de ecuaciones, incluso integrales, las cuales pues a mano pues sería prácticamente pues muy tardado hacer todo eso. Sin embargo, recuerden que los teóricos, los grandes teóricos y matemáticos que desarrollaron todas estas ecuaciones para el cálculo de las propiedades del suelo, pues tuvieron que iniciar a mano, ¿verdad? Entonces, actualmente, como ya lo hemos visto, pues hay tecnología y softwares que ayudan a entender estos índices, los cuales se calculan en el laboratorio, se meten a un paquete, a un software, y entonces este software nos da toda esa evidencia de cómo se estarían comportando las cargas, hacia qué dirección y hacia qué profundidad, y los grados de consolidación que tendría todo el medio.
Como bien sabemos, pues hay curvas teóricas o curvas modelo, las cuales pues debemos de tomar en consideración de acuerdo a los estudios que ya hay. Les comento a los de proyecto de terminal que pues nadie puede arrancar de cero, ¿no? Todos debemos de tener una base en la cual nosotros podamos tener un rango para saber si vamos bien o vamos mal, ¿no? Entonces, esto también existe dentro de la mecánica del suelo. Hay tablas específicas donde nos podemos dar una idea de si tomamos bien la muestra, si estamos dentro del rango, y también sucede para sus prácticas, ¿no? Recuerden que ustedes hacen una investigación teórica, ven un video y luego me presentan un problema, pero resulta que el problema no llega a la conclusión o no llega al valor que debemos de llegar. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues buscan los pesos específicos de los suelos y obviamente si da un valor diferente al peso específico de un suelo, pues obviamente la práctica no estuvo bien investigada. Ya no digamos hecha, sino investigada, ¿verdad? Entonces sí necesitamos buscar esos valores específicos que avalen nuestra investigación, ya sea teórica o realmente hecha en campo y en laboratorio. Aquí, para la buena fortuna de todos, pues viene precisamente la teoría del ensayo de consolidación, que es precisamente la práctica del día viernes. Ahí les muestran el material, el anillo metálico donde se pone la muestra. La muestra tiene que ser, no tiene que ser alterada, tiene que ser una muestra inalterada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no venga contaminada con otro tipo de suelo al que no le corresponde. Si está tomada a una profundidad de 10 o de 20 metros, al momento de sacarla, tener una herramienta adecuada para extraer ese núcleo de suelo sin que se vayan pegando otras partículas de los otros 20 metros superiores, ¿no? O que vaya dejando esos pedazos de muestra en el camino y que realmente no nos llegue una muestra completa. Entonces sí tendría que ser una muestra inalterada o casi completa. Aquí el objetivo es buscar una curva de compresibilidad. Se lleva pues a la prensa, vamos a llamarle así, donde se mete ese cilindro con el suelo y se le va poniendo poco a poco, cada 2 horas, cada 4 horas, cada 7 horas, cada 12 horas, cierto peso y se va haciendo una gráfica. Cada cierto tiempo durante 7 días. Entonces, este tiempo en minutos, que la observamos aquí como una curva semilogarítmica, se extiende a 7 días. Entonces, imagínense el tamaño de la gráfica. Obviamente para nosotros, pues nada más en laboratorio son 2 horas, pero solamente es el arranque de la práctica. No se hacen los 7 días, para nosotros nada más nos hacen la práctica demostrativa de cómo se monta la muestra, de cómo se le empieza a poner la carga, y en algunas ocasiones alcanzamos a ver los 7 días porque hay ingenieros que están haciendo su maestría y están poniendo estas placas a prueba de consolidación, y entonces podemos regresar en 7 días y ellos ya nos muestran sus gráficas de lo que obtuvieron para este proceso de la consolidación. Sin embargo, pues es una práctica larga y lo que se busca es obtener precisamente esa curva. Bueno, ahí vemos otros tipos de curva de acuerdo al tipo de muestra. Hay otra fórmula para otro tipo de método. Y bueno, ahí están todos, lo que es el cálculo y las gráficas. Bueno, y al final, pues lo que se obtiene es la determinación del índice de la compresibilidad de carga y de descarga. Eso quiere decir que vamos a tener 2 tipos de valores, ¿verdad? Ahí también les explican un poquito más específico lo que les platico, de los suelos consolidados y preconsolidados.
el cálculo del asentamiento que podría sufrir de acuerdo al tipo de peso que se ponga. Y pues estos solamente pues son fórmulas generalizadas para que nosotros podamos entender un poco más la aplicación de todo esto, pues definitivamente tendríamos que buscar un proyecto de una presa, de un puente o de una mina, donde se estén requiriendo de este tipo de pruebas de laboratorio para saber cuáles fueron los resultados, a qué se llegó, para qué se aplicaron y finalmente qué fue lo que falló, si es que hubo alguna falla. Recordemos que en todo tipo de obra, pues siempre hay algunos, llamémosle vicios ocultos, ¿no? Que van saliendo con el tiempo y que y pues hasta en Dubái se han visto, ¿no? Ahora sí que hasta en las mejores construcciones ha sucedido que al final pues salen ese tipo de cuestiones, ¿no? Que a lo mejor pues no se tomaron en cuenta o hay una palabra que tenemos todos, porque yo creo que hasta yo le he dicho, que es que no se hicieron bien las pruebas de laboratorio, o es que no se hicieron. En realidad sí se hicieron. Si nos ponemos a pensar, pues sí se hicieron, muchachos. Creo que ninguna obra se ha fundamentado sin tener esa parte. Es como decir, ay, fui a hacer geología y no me llevé ni siquiera una pica, ni siquiera un mapa y no tengo nada del lugar, ¿no? Es como decir eso. Entonces, finalmente, en todas las construcciones de ingeniería civil, siempre se hacen esos estudios. Hay errores, sí, hay errores humanos, hay errores de instrumento, hay errores de interpretación, ¿verdad? Porque hasta a veces nosotros mismos nos andamos confundiendo de unidades y al final vemos, ay, es que estaba en toneladas, ¿no? Y no hicimos la conversión. Entonces, sí hay errores y se complica aún más cuando el proyecto es multidisciplinario. Sin embargo, se ha corroborado que entre más ingenieros de diferentes especialidades estén en un proyecto, pues se minimizan esos errores, ¿no? Claro que es un problema también ponerse de acuerdo, porque si uno es geólogo y entiende la consolidación de una forma y el ingeniero civil lo aplica de otra, pues entonces sí hay un poco de confusión, pero ahí no hay otra cosa más que ponernos de acuerdo, ponernos a estudiar, entender cuál es nuestra función dentro de una obra y marcar nuestros límites, ¿no? Nuestros límites son geológicos, me toca la columna estratigráfica, me toca decir de qué profundidad viene la muestra, me toca decir qué tipo de muestra es, me toca decir qué tipo de roca es, me toca decir cuáles son los minerales que la componen, me toca decir cuándo se originó, me toca decir qué medio ambiental hay actualmente en este lugar y me toca investigar cada cuánto llueve y me toca investigar dónde están esas corrientes subterráneas de agua o de X fluido. Ajá, eso sí nos toca. Entonces, es importante siempre entender en cada una de sus unidades de aprendizaje que vayan pasando durante los semestres, siempre tengan eso presente. De aquí qué tengo que aprender y qué me toca. En un proyecto a mí qué me toca. Y cómo lo puedo juntar con mecánica de suelos y cómo lo puedo entender con estratigrafía y cómo lo puedo conjuntar con geofísica, ¿no? Entonces, siempre debemos tener la mente abierta de cómo ir entendiendo y cuál es nuestro hacer dentro de los proyectos. Entonces, el siguiente documento que les dejo aquí es precisamente una presentación muy larga. A ver, déjenme ver qué estoy haciendo, porque ya me perdí.
¿Sí la están viendo ya? Sí, sí, profesora. Bien, entonces, ahora déjenme ver cómo la voy a mover. De aquí. Bien, si ustedes se dan cuenta, son 97 diapositivas. Y es muy larga porque precisamente, pues es como un proyecto que nada más lo pusieron en presentación, ¿no? Entonces hay que volver a leer todo lo que es el contenido, ahí sí ya existe una problemática. Es muy importante que exista una problemática. Y en el resumen nos dan los antecedentes, nos dan la introducción, viene incluso la misma imagen que vimos en el otro documento, viene la norma técnica, nos empiezan a desglosar las fórmulas, algunas son hechas a mano, algunos son pues unos imágenes así como muy de muñequito, pero sin embargo pues es precisamente para que podamos entender esa parte de la deformación. Aquí podemos ver un poco más los esfuerzos que habíamos platicado, ¿no? Que si bien se aplica una carga de manera normal sobre ese suelo, pues finalmente el agua se va a comprimir, ¿verdad? Y se va a escurrir por donde pueda, por arriba, por abajo o buscando un lugar para donde irse en caso de que el medio sea este, poroso, ¿no? Entonces, este es precisamente el esquema de laboratorio. Se les ponen dos discos duros porosos en la parte de arriba y en la parte de abajo de la muestra. La parte de en medio que es gris es precisamente la muestra y en la parte superior es donde se va aplicando la carga. Entonces, de los dos lados se le pone una placa, pues porosa, pero en realidad es impermeable, ¿no? Para poder saber y monitorear esos esfuerzos. Aquí nos empiezan a poner el desglose de fórmulas otra vez para poder entender dónde están esos esfuerzos, los objetivos de las investigaciones, cuánto mide el anillo, cuánto pesa el anillo, todo eso se tendría que hacer en laboratorio. Ustedes ya lo van a ver en el video del viernes, de todas las medidas que se tienen que tomar, del diámetro del anillo, del espesor del anillo, del peso de la muestra, del peso de la carcasa esta del anillo, donde se mete la muestra, porque hay que tener controlado todo. Recuerden que es un laboratorio. Ese es el procedimiento del ensayo de la consolidación en pasos. Es importante, jóvenes, que vayan viendo y leyendo pues de modo atención, así como muy, pues, ay, no sé, es que no sé ni cómo decirles, porque hay unas prácticas jóvenes que me entregan que de verdad nada más cortan 5 párrafos de la introducción y la pegan, y luego ya me ponen una tabla y luego me ponen tres elementos del material y luego ya la conclusión, ¿no? Entonces sí es muy importante que incluso ahorita voy a nombrar a 2 que 3 que se van a quedar conmigo para que precisamente veamos estas partes que se tienen que leer detalladamente, jóvenes. Y bueno, ahí está la bibliografía y después viene otro contenido, ¿verdad? Entonces, mira, teoría hay muchas teorías, hay muchas fuentes de lo que es un ensayo de consolidación, hay diferentes normas, cada autor va a decir las cosas como las piensa, como las ha vivido y como las ha investigado, y muchísimo mejor si lo ha aplicado en la construcción, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la mejor forma de aprender. Bien, entonces ahí está el documento. Y al final les puse el manual de laboratorio de mecánica de suelos. Ese manual, jóvenes, se los compartí desde la primera práctica. Y si alguien por ahí se puso abusado, pues de ahí pudo haber sacado todas las prácticas de laboratorio, porque como ustedes pueden ver, está el último tema,
de nuestra tercera unidad, que es muestreo de un suelo. Está contenido de agua, está cómo se preparan las muestras, está peso específico, están las relaciones gravimétricas y volumétricas que vimos en el segundo parcial, el peso volumétrico suelto, el análisis granulométrico, que fue donde hicimos la curva, los límites de consistencia, después cómo se hace la clasificación con respecto a estas otras dos prácticas, la permeabilidad, que fue la práctica anterior, y finalmente cierra con consolidación. Entonces, ahí está la práctica del día viernes, bueno, la teoría, y ya ustedes tendrían que ver el video para complementar esta información. Ya me salí. Bien. Bien, pues eso es lo del día de hoy. Era pues platicar de manera generalizada de qué se va a tratar la unidad número 3. Les dejo dos documentos para si quieren ir leyendo un poco más sobre lo que es la consolidación unidimensional y resistencia al esfuerzo cortante de los suelos, y el manual de laboratorio, que pienso que les puede servir también para la práctica del día viernes. Entonces, no sé hasta aquí si hay alguna crítica, opinión o idea con respecto a esta apertura que quieran expresar, jóvenes. Yo, maestra, tengo una duda. ¿Iba a explicar lo de la rúbrica de evaluación del tercer parcial? Sí, para allá voy. Nada más quería primero, pues platicar un poco sobre esto para que no, para que vayamos viendo los temas de este tercer parcial y nos vamos a la rúbrica. Sí, Diana. Profesora, yo tengo una duda. Ve que nos había comentado en el primer parcial que tal vez tuviéramos prácticas presenciales. No, ¿eso ya definitivamente no podrá ser o todavía hay como una posibilidad? No, Diana, les platicaba al principio del día de hoy que mi recomendación pues específica y de verdad tómenlo como de verdad como pues casi un mandato. No por el hecho de que pasen mecánica de suelos, quiere decir que ya, ¿no? O sea, que ya libraron esta materia. Yo creo que la responsabilidad de cada uno de nosotros, pues es complementar. Una vez que ya regresemos presencial, que sería hasta febrero para ustedes, se den una vuelta. Generalmente tienen muchos tiempos muertos, ¿no? De lo que empieza una clase, y ahora tengo que esperar 3 horas para la siguiente, y pues bueno, va a haber un poquito de desajustes igual que siempre. Entonces, tomen ese tiempo para caminar ingeniería civil, buscan laboratorio de mecánica de suelos, y ese laboratorio está abierto de 7 a 10 de la noche y siempre están haciendo prácticas, sus compañeros obviamente de mecánica de suelos. Pueden incluirse, ahí no hay que pedir permiso, no, incluso pueden entrar a las clases en el laboratorio mismo, están dando clase, están haciendo prácticas, están haciendo tareas sus compañeros, están ajustando softwares. Es un laboratorio muy multidisciplinario. A mí me encanta llegar ahí porque siempre ves gente trabajando, ¿no? Obviamente, pues a veces sí ves uno que otro ahí comiendo, otro descansando, platicando ahí de algunas situaciones, pero es un laboratorio muy bonito, es muy libre, puedes llegar y añadirte a las prácticas que se están haciendo. También dejo abierta la posibilidad de que yo siempre voy a estar en mecánica de suelo los días viernes. Me cambiaron el horario de 9:30 a 11:30 porque anteriormente era de 10 a 12.
pero pues en ese horario estoy, ¿no? Entre 10 y 12 del día, de los días viernes, así ha sido por 10 años. Yo entiendo que no me van a cambiar ese horario, que me van a respetar ese horario. Entonces, si ustedes gustan a esa hora ir y complementar sus prácticas, pues excelente. Me gustaría verlos ahí, conocerlos y entender que quieren complementar esta parte, pues teórica que estamos viendo realmente de la mecánica del suelo. No sé si con eso contesto sus preguntas, Sara y Diana. Sí, profesora, gracias. Bien, entonces vamos a ver lo de la rúbrica. Las rúbricas, jóvenes, son guías que yo utilizo. En este caso no se las quise presentar desde el primer parcial porque he tenido problemas con sus otros compañeros en otros grupos porque no entienden la forma de trabajo. Entonces, pero con ustedes ya trabajé 2 parciales, entonces creo que va a ser muy conveniente que ya les deje esta rúbrica para que ustedes no estén como a la incertidumbre de qué va a suceder. En el tercer parcial casi siempre nos volvemos locos y se vuelve caótico el semestre, porque muchos maestros empiezan a cambiar horarios, otros empiezan a hacer exámenes en diferentes cuestiones, otros empezamos a pedir que vayan a visita obra, bueno, empezamos a hacer uso de herramientas y de estrategias que no estaban programadas para que pues podamos tener un cierre de semestre pues como más idóneo para ustedes, ¿no? Entonces, sí es importante que tengan esta rúbrica para que vean que si falté el 3 de diciembre, o tuve que ir al doctor, o tuve que ir a la vacuna, o tuve que asistir a otra clase, pues nada más era la práctica de compresión triaxial, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que toda la teoría y toda la programación se va a ir quedando en el tablón, entonces no hay problema. Esta es una guía solamente. Para el tercer parcial les voy a pedir que impriman esta rúbrica, le van a poner su nombre en la parte de arriba, ya sabemos que es de mecánica del suelo, ya nada más es un nombre. Y entonces el tercer parcial inició el 12 de noviembre. Les comenté que se había arrancado con la práctica 8, la cual ya se había entregado, algunos ya la entregaron, incluso ya está calificada, y pues ya pueden contar con ese punto, ¿no? Ahí se ponen una palomita y que ya cuentan con ese punto. Los que no, pues hay que entregarla para poder tener ese punto. El día de hoy está programado la unidad 3, consolidación unidimensional y resistencia al esfuerzo cortante. Se les dejan 2 documentos con un manual para que vayan leyendo estos temas. Les pido que desarrollen la unidad 3. Ese desarrollo lo van a hacer ustedes como quieran. Lo pueden hacer con dibujos, lo pueden hacer con definiciones, lo pueden hacer con cuadros resumen, lo pueden hacer como ustedes entiendan la información o la información que a ustedes les haya parecido como más específica y más sencilla, esa es la que van a poner. Acuérdense que este desarrollo es para ustedes. Ajá, entonces hagan ese desarrollo de la unidad 3 como ustedes puedan entenderlo mejor. Entonces, la unidad 3 consta del 3.1, el 3.2 y el 3.3, que fue lo que les dejé en el tablón. Fenómeno de la consolidación, resistencia al esfuerzo cortante y muestreo. Ajá, esos 3 son los que van a desarrollar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesora. Bien, y la van a mandar al correo. ¿Tiene valor? Sí, va a tener valor, pero ¿saben qué? El valor va a ser hasta que lo cerremos en el último día. Porque a veces tenemos muchos puntos y nos salen sobrando. Entonces, ahorita por el momento hay que entregarla. El último día va a ser el día viernes. Ahorita la programo en el Classroom. Sí va a tener valor, pero todavía no sé cuánto, ¿de acuerdo? La práctica todas las prácticas van a valer un punto y ustedes ya lo saben. El día viernes es consolidación unidimensional. Les voy a dejar el video y más información
para que ustedes puedan ver esto que platiqué, que a lo mejor pues no quedó, pues no me expliqué muy bien, obviamente, porque pues hay que verlo y hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces yo pienso que con el video va a quedar muy bien. Bueno, más especificado. El día 22 vamos a ver el fenómeno de la consolidación unidimensional de los suelos, un poco más específico. Esperemos que ya lo aterricemos mejor. Y va a haber una actividad de evaluación que va a valer 2 puntos. Entonces, ese día, de acuerdo al análisis que hagamos, al desarrollo que se vaya dando, vamos a proponer esa actividad de evaluación y va a tener un valor de 2 puntos. Después sería la práctica 10. Después viene el 3.2, que es resistencia al esfuerzo cortante. También se va a ver de manera más específica ese tema y se va a proponer una actividad de evaluación con valor de 2 puntos. Entonces, cada tema va a tener una actividad de evaluación de 2 puntos. Hasta ese día se va a programar y se va a determinar cuál va a ser la actividad. Vemos la práctica 11 con compresión triaxial y el 3.3. Este 3.3, muchachos, pues obviamente es más específico para nosotros como geólogos. Por lo tanto, me di a la tarea de programar a 4 capitanes de exposición que me interesa mucho que expongan. Ajá. Entonces, ellos pueden exponer solos o llamar a alguien para que expongan. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que van a exponer muestreo directo. Albarrán Samano Jesús. ¿Está Albarrán conectado? Sí, profesora. Vas a desarrollar ese muestreo directo. Lo van a hacer de manera libre. Si quieres hacer la definición, si quieres poner en dónde se ha hecho un muestreo directo, cómo se hace un muestreo directo, hacer el desarrollo de un muestreo directo, ponernos un video de un muestreo directo, las condiciones de un muestreo directo. Ahí tú puedes exponernos lo que tú creas conveniente, ¿de acuerdo? Van a ser solamente 10 minutos. Y ese mismo día también va a exponer Chávez con muestreo indirecto. Y ahí lo que vamos a hacer, pues obviamente, es diferenciar qué es muestreo directo y qué es muestreo indirecto. Es muy importante, muchachos, que lo hagan desde el ámbito geológico. Si bien es un tema que viene en mecánica de suelos, para nosotros como geólogos, pues es prácticamente nuestro punto referencial en una obra, el muestreo, porque el que va a tener la muestra y le van a llevar la muestra y va a determinar la muestra y va a describir la muestra, pues es el geólogo. Entonces, definitivamente es un tema realmente de nosotros. El 8 y el 10 de diciembre va a ser exactamente igual. Va a tener un tema cada uno de sus compañeros, Ramírez, Salazar, Uscangafunes y Lozano, y pueden exponer ellos solos o llamar a alguien más para que exponga con ellos. ¿Qué va a pasar, maestra, con los otros que no expongan? Pues no va a pasar nada, chicos, no va a pasar nada. Si ustedes hacen una sumatoria de los 4 puntos de prácticas, más los 4 puntos ¿cómo se llama? De las actividades de los temas, pues ya son 8 puntos. Y vamos a cerrar con nuestra unidad número 3 y ténganlo por seguro que la gente que no está programada en las exposiciones, pues están evaluadas con 10 y 10, ¿no? Entonces no va a haber ningún problema para poder evaluar ese punto que faltaría. O en todo caso, pues la unidad número 3 valdría 2 puntos, en todo caso, ¿eh? Pero no hay problema. Los que sí me interesa que expongan son los que están programados. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí, profesora. Bien. Las actividades
que vamos a programar de 2 puntos. Tengo pensado que vayan a visitar una obra cerca de su casa, y fundamentar como una visita ahora de manera pues rápida, pero eso lo vamos a platicar sobre la marcha, ¿de acuerdo? Mientras, si quieren, vayan, cuando salgan por el pan o salgan a algún lugar, vayan ubicando esas obras que están haciendo cerca de su casa y vayan dándose cuenta, observen qué tipo de personal está dentro de la obra, si son los albañiles, si hay algún residente de obra, si hay algún ingeniero, si hay alguien del municipio, de la delegación, porque luego llegan con sus autos y vienen con el logo, ¿no? De alguna empresa o de... Ahorita lo que está muy de moda en todos lugares es que están poniendo la fibra óptica, los de Telmex. Entonces, son los de Carso. Bueno, por aquí, por donde vivo, es lo que están haciendo. Pero es raro que se pongan a escarbar. Finalmente están haciendo las instalaciones donde ya habían instalaciones. Entonces, nada más están haciendo cambio pues sí, de cables por fibra óptica, es lo único que están haciendo, pero en realidad no están haciendo una obra. Entonces es importante que observen qué es lo que están haciendo, o preguntar, en todo caso, pues acercarse y preguntar qué están haciendo, cuánto tiempo va a durar o quién es el residente de obra, algo así como curioseando. Llévense su credencial, váyanse de botas por si se da la casualidad de que los inviten a pasar a ver qué están haciendo, ¿verdad? Eso sería muy bueno. Entonces, eso es la rúbrica, jóvenes. Esa es como un plan, es como una guía. Y al final lo que van a hacer es que me van a entregar la rúbrica con una foto donde van a subrayar con un color fosforescente esos puntos que ya entregaron. Van a hacer su sumatoria y aquí en la parte donde dice sumativa van a poner su calificación y me la van a enviar el 15 de diciembre para su tercer parcial. Obviamente, pues, los voy a tener sus trabajos en el Classroom, ¿no? Pero ya esto ya lo mandarían como cierre del tercer parcial. En el caso de que hayan hecho algún trabajo extra o se haya entregado o hayan tenido la oportunidad de ir a algún laboratorio que no sea de la escuela o que fuera de la escuela o por X razón tuvieron una plática con algún ingeniero civil y les invitó a ir a una obra o les explicó ciertos planos o fue algo sobre mecánica del suelo, se va a reportar atrás de la rúbrica y obviamente pues también va a tener un valor, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta o comentario sobre esta planeación para este tercer parcial? No, de mi parte no, profesora. Uh-huh. Bueno, y si están todos los que están programados, Chávez, Ramírez, Esparza, Salazar, Uscanga, Funes y Lozano, ¿sí están todos? Albarrán, sí. Ajá. Ramírez Esparza, sí. Ajá. Uscanga, sí. Funes, aquí estoy, ingeniera. Uh-huh. Profesora Lozano me comenta que no tiene luz ahorita. Pero sí está enterado. Sí, ya ahorita le mandé mensaje. Gracias. Chávez. Bueno, esperemos que... Sí, puso en el micrófono. Chávez. ¿Que sí? Bueno. Bueno, entonces ya pues serían hasta el 8 de diciembre. Tienen tiempo para poder hacerlo. Les vuelvo a recordar, son 10 minutos. Si quieren hacer cuadros resumen, si quieren poner un video, si quieren presentarnos imágenes de las herramientas de muestreo, si quieren presentarnos el título de un muestreo en un proyecto hidrológico y después ya irse a la parte de la tesis donde se está haciendo el muestreo y qué es lo que se hace del muestreo, eso sería como más importante, ¿no? O sea, que fueran muy puntuales en el tema.
Entonces, un muestreo en petróleo, bueno, sí, pero ¿en petróleo en qué parte? ¿En la extracción, en la exploración? ¿En dónde entraría esa? Es pregunta para todos. Si a Lozano le tocó muestreo en petróleo, ¿qué tendría que investigar, jóvenes? ¿Qué les gustaría entender del muestreo en petróleo de mecánica de suelos para que Lozano fuera como puntual? ¿Podría ser como perforación del suelo, profesora? Definitivamente, ¿verdad? Y del suelo oceánico. Ya no estamos hablando del suelo superficial continental, sino del suelo oceánico. Si bien hay plataformas muy someras, pues la gran mayoría en México pues son a gran profundidad. Entonces, Lozano tal vez nos podría presentar a qué profundidad se tomó la muestra, con qué tipo de herramienta y cómo es la muestra, ¿verdad? Porque a lo mejor ninguno de nosotros hemos visto una muestra de en una perforación petrolera. Entonces, ¿de qué tamaño es la muestra? ¿Cómo es el lingote? ¿De cuántos metros o kilómetros es la sarta de perforación? ¿Cómo se hace ese corte a profundidad? ¿Cómo manejan esa muestra? ¿Cómo llega a la superficie? ¿Cuánto tarda en llegar a la superficie, no? Entonces, ¿cómo es en realidad esa muestra? La herramienta con que la toman y finalmente, ¿cómo es? O sea, ¿está deshecha, está llena de agua, está preconsolidada? ¿Qué diámetro tiene, verdad? Porque si viene de gran profundidad, pues no creo que tenga 2 pulgadas de diámetro, sí ha de ser un núcleo como más grande, ¿no? 16 pulgadas, yo me imagino. Pero bueno, tendríamos que ver Lozano que nos puede investigar de ese muestreo en petróleo. Entonces, muestreo quiere decir que vamos a tener una muestra física cuando estamos hablando de muestreo directo. Pero también Lozano, si es geofísico, por ejemplo, dice, no, maestra, pues es que yo les puedo hablar de muestreo indirecto, ¿no? Donde se hace la interpretación del tipo de suelo que hay, pero a partir de un registro geofísico. Ah, pues genial, genial, porque sigue siendo del ámbito petrolero, ¿no? Pero nos va a explicar un registro geofísico. Pues wow, ¿no? Eso sería como más pues más interesante, ¿verdad? Entonces, las dos son interesantes, tanto en muestreo directo como indirecto. Incluso a lo mejor Lozano nos dice, pues les traje el registro geofísico y les voy a enseñar la muestra de ese registro geofísico. Y entonces ya cumple las dos partes de muestreo directo y muestreo indirecto. Es por eso que primero es importante saber, primero qué es muestreo, ¿no? Después, cuál es el directo, cuál es el indirecto y cómo se aplica en cada uno de las disciplinas que se están programando, en hidrología, en riesgo y ambiente, minería, geotecnia y petróleo. Entonces, sí es importante que se quede bien fundamentado este 3.3, porque es precisamente nuestro hacer, exploración y muestreo en suelos. Ahí es totalmente geológico. No tenemos excusas, muchachos. Ahí sí nos toca porque nos toca. Bien, entonces, ¿algún otro comentario? Bueno, entonces, como se dan cuenta, tendría que ser muy importante para cada uno de ustedes entregar las 4 prácticas y las actividades de evaluación, que van a ser 2, con valor de 2 puntos, para que sumen 8 puntos. Y la unidad 3, que hasta ahorita no podría tener un valor de 2, sin embargo, no lo confirmo así, porque les digo que puede haber muchas sorpresas al final de que se incluyan en una práctica o en una visita a obra, y generalmente una visita a obra se evalúa con 5 puntos. Entonces, es importante que pues sí observen cuando salgan de casa y
y tengan la oportunidad de estar en la calle, cerca de ahí de donde viven, pues observen si están haciendo algún tipo de construcción, porque de ahí pueden evaluar 5 puntos. Ajá, y ya la rúbrica para visita a obra y cuáles son las condiciones o cuáles son los lineamientos o los indicadores para visita a obra, esos ya, pues obviamente se los voy a dar, ¿no? Para que puedan reportar esa visita a obra. ¿Alguien de aquí tiene acceso a alguna obra, algún familiar que sea ingeniero civil o que esté en el ámbito de la construcción? ¿O ya se le ocurrió a alguien que esté conectado a qué hora va a ir? ¿O hay alguna obra desarrollándose cerca? Sí, Ian. Yo tal vez tendría la oportunidad de ir a una mina porque trabaja ahí mi primo, es aquí en Morelos. ¿En qué estado? Morelos. Ah, pues excelente. El día de hoy no dejes de pasar esa llamada o ese correo o ese mensajito de que tienes pues el interés de visitar la mina, porque tal vez él tenga que hacer algún trámite o alguna gestión para que Sí, cuando vayas no haya ningún problema. Por lo sí, pronto profesor. puedes ir pensando o buscando cómo se llama la mina, dónde está localizada, qué extraen de ahí, minerales metálicos, no metálicos, o de qué tipo de mina es. Eso podría ser. Y nos platicas la Sí, siguiente clase, ¿te parece? sí, profesora. Gracias, Ian. Correa. Mi tío es arquitecto, profesora. Ajá, ¿Podría ir, ajá. podría haber la posibilidad de ir a una construcción? ¿Tiene alguna construcción actualmente cerca de donde estás? Cerca de donde estoy, no. Ajá, Me parece que vive en... Él es de la ciudad, y yo soy del estado, pero pues ajá. podría ir sin problema. Sí, claro, serían 2 horas de ida y 2 de regreso con este tránsito, pero sí está accesible y sobre todo si vas a llegar y lo conoces y te va a dar pues esa información, ¿no? Que Sí, tú requieres. Sí, sería bueno que te pusieras en contacto con él y saber qué tipo de obra tiene actualmente y si está en la etapa de excavación, por ejemplo, ¿no? Para que puedas ver el suelo sin cimientos, porque acuérdate que los arquitectos vienen en la etapa ya del diseño, de acabados y todo eso. Pero si todavía estás a tiempo de ver esa etapa de excavación, pues estaría genial. sí, profesora. Muy bien, entonces también se te queda que te pongas en contacto y nos platicas la siguiente clase, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Alguien más? Ingeniera, una pregunta. ¿Y si Sí. yo tuve oportunidad de ir al túnel emisor Oriente? Ay, pues excelente, Yesenia. Sí. Excelente, porque tú ya tienes el antecedente, ¿no? Del túnel, de la profundidad, pues incluso de los diámetros, ¿no? O sea, tienes ya la experiencia de una visita a obra. Entonces, lo que tienes que hacer sería, fíjate que hasta con eso te puedo evaluar lo que hace falta. Es hacer un reporte técnico de tu visita al túnel emisor Oriente, así se llamaría. Reporte técnico de la visita al túnel emisor Oriente y yo te mando los parámetros para que sepas qué indicadores tienes que reportar. Ah, ok, ingeniera, sí. Estaría perfecto. Sí, excelente. Ahora sí que tú ya lo hiciste, como quien dice. Sí, sí, ingeniera. Tomaste fotos. Sí, tengo yo fotos dentro del túnel de algunas, bueno, tengo en la tuneladora también. Tengo partes de Perfecto. la ¿Y tuneladora. sabes quién te atendió? Creo que sí, por ahí tengo guardados los mensajitos de los ingenieros que nos dieron el recorrido por el túnel. ¿Y sabes qué tramo fue? Fue en la lumbrera 17 para la 18. Excelente. Pues tenemos ya la mayoría de los datos. Con eso iniciamos y después te mando lo demás, ¿de acuerdo? Sí, ingeniera, gracias. Gracias a ti. Diana, Profesora, no sé si pueda servir. Yo estuve trabajando con algunos
arquitectos en algunas obras, pero lo que me tocó ver fue como que construyeran, o sea, desde lo más básico, porque me tuve que aprender muchas cosas, Sí, sí, tanto el material y todo eso, sí. cómo se desarrollaba para expandir una casa. O sea, no sé si eso me pueda servir o mejor busco otra cosa. También tengo pocas fotos porque pues, Ujú, fue ya hace algunos años, ujú. pero no sé si me pueda servir. ¿En qué área fue, Diana? Pues fue de unas casas de acá de la Nicolás Romero. Nicolás Y pues Romero. sí, o sea, es que sí vi como varias cosas, fueron ¿Tienes muchos, todavía las muchos fotos? fotos. Creo que las tengo por ahí, pero las tengo que buscar bien. Búscalas y me las envías. Me pones del proyecto de ampliación de casas y me las envías con tu nombre y vemos qué se puede rescatar de esa parte para que puedas investigar y complementar un reporte. Sí, profesora, gracias. Gracias a ti. Sí, Sergio. ¿Sí? Ajá. Ajá. ¿Sabes qué sería bueno? El que fueras a ver si puedes contactar al ingeniero y te dé acceso a otro tramo, porque ahorita todo lo que es la México-Pachuca la están condicionando por los puentes subterráneos que habían debajo de la autopista. Entonces, si bien no es así como un muestreo muy específico, porque como bien dices, nada más están como ampliando y resanando esas partes de la autopista, como quien dice, la están ampliando, ¿no? Sí podría ser muy interesante el saber obviamente el tipo de vía, cuáles son los tipos de asfalto que están utilizando. Yo he visto que han traído como estructuras prefabricadas, porque no se tardan tanto de un día para otro, ya está la estructura y casi en 2 o 3 días ya tenemos el acceso del otro lado de la pista. Entonces sería muy bueno, fíjate, el que supiéramos cómo ha sido el proceso de esa ampliación de la México-Pachuca y saber de qué manera se está haciendo, si se está haciendo por exploración o nada más están ampliando y metiendo estructuras prefabricadas. Obviamente debe haber un estudio, ¿no? Antecedente. Ellos como ingenieros civiles, topógrafos, y yo supongo que hay una gran brigada ahí de ampliación de autopista, nos pueda platicar algo más específico, ¿no? Sería bueno que buscaras al ingeniero, Sergio. ¿Qué te parece? Ujú. ¿En qué parte vives? Ah, sí, no, yo te estoy hablando más para acá, o sea, de cerca del aeropuerto nuevo que van a hacer. Entonces acá todavía se ve un poco más. Y si te puedes echar una carrera hacia Pachuca, no sé en cuánto esté el pasaje, pero yo entiendo que pudiera ser como en 40 minutos llegar a Pachuca y de regreso, nada más buscar cuánto es de pasaje para que te fueras a hacer un recorrido y incluso llevar a lo mejor un mapa de carretera y ir localizando los puntos que se están ampliando y ese podría ser a lo mejor algo específico para ver qué lugar te podría interesar para bajarte y entonces ya preguntar, ¿no? O dónde hay más personal para que te puedan dar informes. Porque eso de estarnos bajando en cada ampliación, pues sí va a estar medio caro. Entonces yo pienso que puedes hacer un recorrido hasta Pachuca y luego de regreso, por la autopista, obviamente, porque es la que están ampliando. ¿Qué te parece?
Bueno, y si no, pues hay que buscar otra opción. A mí se me ocurre eso, que fuera como un conocimiento más completo de ese tramo de la autopista que se está ampliando y veas pues qué procesos se están haciendo, ¿no? Si se está excavando, si se está cortando, si, qué tipo de máquinas hay, si hay asfaltadoras o están incluso algún laboratorio móvil que esté por ahí. ¿Quién quita y hasta encuentras un laboratorio móvil o alguna brigada que esté haciendo algún monitoreo geofísico incluso, ¿no? A mí se me ocurre también, porque acuérdate que es una carretera, sí es una obra pues realmente grande, ¿no? Con respecto a la longitud. Entonces, pienso que puedes encontrar algo interesante. Piénsalo. Y ya nos dice la siguiente vez, ¿de acuerdo? Bueno. Bien, jóvenes, entonces, pues ya nos dieron muchos ejemplos, ¿eh? Albarrán con una mina, Correa con un arquitecto, Yesenia con su visita al túnel emisor Oriente, Diana con la ampliación de casas en la Nicolás Romero, Sergio con esta intención de buscar un reporte con una muestra que tiene, pero pienso que puede tener más información. Entonces, yo creo que cada uno de ustedes es una opción de conocer un poco más la mecánica del suelo dentro del contexto en que viven. Y lo único que tenemos que hacer es ser observadores a nuestro alrededor para saber qué se está haciendo. Entonces, si no hay otra propuesta o algún comentario, nos conectamos el día lunes para darle seguimiento a estas intenciones de sus compañeros y empezar a entender un poco más sobre el tema de la consolidación, ¿de acuerdo? Espero que con los videos de la práctica del viernes, pues se pueda tener un poco más esta idea de cómo se hace en laboratorio, ¿de acuerdo? Pues excelente día. Si hay alguien que tenga alguna duda con respecto a esto, todavía tenemos otros 10 minutos. De mi parte es todo. Buenos días todavía. Entonces, que estén muy bien, jóvenes. Hasta luego. Gracias, maestra. Buen día. Gracias, profesora, que tenga un Gracias, Gracias, profesora, que tenga un profesora.